La cámara de biocampo Kirlian. Corría el año 1939. En el interior de un modesto laboratorio soviético escondido en Krasnodar, Rusia, un técnico de mantenimiento llamado Semyon Kirlian y su esposa Valentina hicieron un descubrimiento accidental que resonaría en los pasillos de la ciencia marginal durante décadas. Mientras reparaba equipos eléctricos de alta frecuencia utilizados en hospitales, Kirlian notó algo extraño. Cuando el cuerpo de un paciente entraba en contacto con un circuito de alto voltaje, pero sin sufrir dolor ni daño, emitía una luz breve y distintiva. Fascinada, la pareja decidió replicar el fenómeno utilizando placas fotográficas y campos eléctricos. Lo que produjeron los dejó atónitos incluso a ellos mismos. Comenzaron a surgir imágenes que mostraban hojas, insectos e incluso yemas de dedos humanos rodeados por halos brillantes de luz coloreada. No eran reflejos ni quemaduras. El efecto persistía incluso cuando el objeto se colocaba sobre material aislante. Kirlian afirmó que habían capturado algo que el ojo humano nunca podría ver sin ayuda: el campo de energía viva de la materia. Las fotografías eran vívidas, etéreas y alarmantemente consistentes. En algunos casos, cuando el sujeto estaba bajo estrés emocional, el brillo cambiaba de forma e intensidad. Cuando el sujeto estaba enfermo, el aura se atenuaba. Pero una imagen, en particular, desafió toda explicación. Se rompió una hoja por la mitad, colocando solo una porción en la placa. La foto resultante, sin embargo, mostró el contorno de la hoja entera brillando débilmente, como si la mitad faltante todavía existiera en otra forma. Los Kirlian repitieron el experimento con múltiples muestras y recibieron resultados similares. Lo llamaron el efecto de la hoja fantasma. Para ellos esto no era fotografía. Era un método para revelar una dimensión invisible. Técnicamente, la cámara funcionaba aplicando un campo eléctrico de alta frecuencia al objeto que descansaba sobre la película fotográfica. La descarga de corona resultante, visible como luz en la película, fue considerada por los científicos ortodoxos como una respuesta natural de la humedad y la ionización. Pero los datos de Kirlian sugerían algo más complejo. Al fotografiar las yemas de los dedos de voluntarios bajo diferentes estados emocionales, documentó cambios radicales en los patrones y colores del brillo. Las yemas de los dedos de un sujeto sano destellaban con estallidos radiantes e irregulares. Un sujeto deprimido o enfermo, tenue, desvaído, a veces con huecos. Los patrones no seguían ninguna explicación térmica o eléctrica consistente. Los institutos médicos soviéticos comenzaron a prestar atención. La tecnología se exploró como una herramienta de diagnóstico, incluso para la detección temprana del cáncer. Pero a medida que crecía el interés, también lo hacía la resistencia. La cámara de los Kirlian comenzó a asociarse con la parapsicología, el misticismo y la energía espiritual. Temas no bienvenidos en la visión materialista del mundo de la época. Los científicos occidentales descartaron las fotos como meros fenómenos electrostáticos. Mientras tanto, las autoridades soviéticas reforzaron el control sobre la investigación de la pareja. La financiación se agotó. Su laboratorio fue degradado. Y luego, sin explicación, las imágenes más convincentes. Las de la hoja fantasma. El aura de un paciente moribundo, colapsando en tiempo real. Las anomalías energéticas. Fueron selladas. Cuando investigadores de fuera de la URSS solicitaron acceso al equipo original, se les negó. Muchas de las placas fotográficas originales desaparecieron de los archivos. Solo quedaron escaneos de baja calidad. Tras el colapso de la Unión Soviética, surgieron fragmentos de las notas de los Kirlian, pero la mayoría nunca se recuperó. Valentina murió en 1972. Semyon falleció en 1980. Ambos en relativa oscuridad, su trabajo desacreditado en círculos académicos, pero susurrado en voz baja por aquellos que habían visto los resultados con sus propios ojos. Hoy en día todavía existen variaciones de la cámara Kirlian, principalmente en comunidades de salud alternativa y espiritualidad, pero ninguna ha reproducido los fenómenos en su totalidad, o al menos, ninguna lo ha hecho públicamente. Si los dispositivos originales realmente capturaron una capa de realidad invisible a simple vista, entonces lo que llamamos vida puede emitir más que solo luz o calor. Puede transmitir un campo de información que perdura, incluso después de que el cuerpo se haya ido. La lente de conciencia de Tesla. En la primavera de 1895, dentro de un abarrotado laboratorio de Nueva York repleto de bobinas, cables de cobre y arcos eléctricos, Nikola Tesla llevó a cabo un experimento que nunca aparecería en los libros de texto. Tesla, ya conocido por aprovechar la corriente alterna y la transmisión inalámbrica, comenzó a probar un aparato de lentes recién diseñado e integrado en un campo de resonancia de alta frecuencia. Lo llamó filtro vibratorio, pero en sus diarios privados le dio otro nombre: la lente de conciencia. Según los fragmentos recuperados de sus notas, Tesla teorizó que el pensamiento humano emitía no solo actividad eléctrica en el cerebro, sino una forma de oscilación sutil
que podía aislarse del ruido de fondo. Su objetivo no era leer pensamientos, sino detectar la presencia de la conciencia misma, sin requerir un cuerpo. La lente no era de vidrio, sino una compleja matriz de cristal de bismuto, cuarzo polarizado y discos de metal en capas dispuestos en espiral. Toda la estructura estaba montada sobre un marco de cobre y colocada entre dos enormes bobinas de Tesla que generaban campos electromagnéticos armónicos. En una de las pruebas finales antes de que la máquina fuera desmantelada, Tesla afirmó que la lente capturó una anomalía. Mientras ajustaba la frecuencia de resonancia a 7.83 Hz, la resonancia Schumann, a menudo asociada con la frecuencia natural de la Tierra, el aire de la habitación comenzó a brillar débilmente dentro del campo del dispositivo. Describió una forma parpadeante cerca del centro de la lente, una mancha pulsante que se movía, flotaba y luego se desvanecía. No había ninguna persona presente en la habitación además de él. Escribió que se sintió observado. Al día siguiente colapsó por lo que sus asistentes llamaron un ataque de agotamiento nervioso. Tesla nunca compartió esto públicamente, pero en cartas a sus confidentes, sugirió que la conciencia podría no ser generada por el cerebro en absoluto. Podría ser una fuerza externa, algo que el cerebro recibe o amplifica. Su lente, en teoría, le permitió ver la imagen residual de una forma de pensamiento, o tal vez algo aún más extraño, el eco de una presencia sin forma física. Después de este incidente, Tesla selló la lente en una caja de acero y detuvo el experimento. Años más tarde, durante sus últimos años viviendo en el Hotel New Yorker, a menudo decía a los entrevistadores que estaba en comunicación con fuerzas más allá de la comprensión humana. Si bien muchos descartaron esto como los desvaríos de un genio envejecido, análisis recientes de los diagramas recuperados de Tesla sugieren que la lente tenía elementos ahora reconocidos en la imagen por resonancia cuántica. El uso de bismuto y cuarzo, materiales con altas propiedades diamagnéticas, combinados con campos electromagnéticos rotatorios, tiene un parecido inquietante con los intentos modernos de detección del campo de punto cero. En 1943, después de su muerte, el FBI ordenó la incautación de los papeles de Tesla. Entre ellos estaban todos los documentos relacionados con el proyecto de la lente. El gobierno afirmó más tarde que no se encontró nada de valor. Pero testigos presentes durante la confiscación notaron que se retiró una caja de madera separada y no identificada de las instalaciones, nunca catalogada, nunca mencionada de nuevo. Lo que Tesla vio exactamente a través de esa lente sigue siendo desconocido. Algunos creen que fue producto de su agotamiento. Otros piensan que había perforado una membrana entre las frecuencias de la realidad. En cualquier caso, el dispositivo original nunca fue encontrado. Solo quedan diagramas, enterrados en archivos o perdidos en la red de coleccionistas privados y bóvedas clasificadas. Si la lente de Tesla capturó un destello de pensamiento incorpóreo, o algo consciente sin materia, entonces nuestra comprensión de la mente, la muerte y los límites dimensionales está incompleta. Quizás no somos criaturas que producen pensamiento. Quizás somos receptores en un océano de conciencia transmitida, y Tesla, solo por un momento, vio una de las señales pasar a la deriva, la balanza del peso del alma. El 10 de abril de 1901, dentro de una habitación con poca luz en un hospital de Massachusetts, el médico Duncan McDougall colocó a un paciente de tuberculosis moribundo en una báscula industrial hecha a medida. La habitación estaba sellada, silenciosa, controlada. El objetivo de McDougall era simple pero audaz: determinar si el alma humana tenía masa. Cuando el paciente exhaló su último aliento, la aguja de la báscula parpadeó y luego cayó. La pérdida total: 21 gramos. McDougall repitió el experimento 5 veces más durante los meses siguientes, cada ensayo involucrando a un paciente en sus momentos finales. En 4 de los 6 casos ocurrió un patrón similar: una reducción repentina e inexplicable de peso segundos después de la muerte. La precisión del aparato estaba fuera de toda duda. Calibrado al miligramo, encerrado en un ambiente con temperatura controlada y compensado por el desplazamiento de aire y los fluidos corporales, el dispositivo fue construido para eliminar cualquier duda. La prensa se enteró de los resultados. Los titulares lo llamaron prueba del alma, y McDougall se encontró en el centro de una tormenta espiritual y científica. Pero sus conclusiones fueron ridiculizadas por el establecimiento científico. Muchos cuestionaron el tamaño de la muestra, los métodos de control y la repetibilidad. McDougall respondió afirmando que había observado algo medible e inexplicable. No una verdad teológica, sino una anomalía física que exigía investigación. Su prueba más escalofriante no involucró humanos. Replicó la configuración usando 15 perros, todos muriendo bajo sedación. En todos los casos, no ocurrió pérdida de peso. McDougall argumentó que esto indicaba algo único sobre la conciencia humana, algo que abandona el cuerpo en el momento de la muerte. Sus oponentes lo acusaron de sesgo, de interpretar datos a través de una lente espiritual.
Sin embargo, nunca volvió a la teología. Insistió en que era física. En un año, la financiación de McDougall fue retirada. El equipo de su laboratorio desapareció durante una reubicación del hospital. El propio hospital emitió una declaración distanciándose de los experimentos. Ninguna revista médica publicaría sus resultados completos. McDougall murió en 1920, todavía convencido de que había presenciado la partida cuantificable del alma. Décadas más tarde, otros intentaron replicar su trabajo en secreto. En la década de 1980, un equipo de científicos alemanes probó una hipótesis similar utilizando camas modernas con sensores de carga digitales. Sus resultados, nunca publicados en revistas revisadas por pares, supuestamente mostraron fluctuaciones momentáneas en el peso al morir que no podían explicarse por la liberación de gases, la transpiración o la relajación muscular. El equipo se disolvió poco después, y sus hallazgos completos nunca se hicieron públicos. En 2003, un investigador obtuvo acceso limitado a los documentos privados de McDougall a través de un descendiente. Entre las notas amarillentas había gráficos y registros dibujados a mano, uno de los cuales documentaba un caso donde el peso cayó no en el momento de la muerte, sino precisamente 3 segundos antes. No se dio ninguna explicación. La nota simplemente decía: la partida anticipa el cese. Si la balanza de McDougall estaba en lo cierto, aunque fuera una sola vez, entonces algo medible abandona el cuerpo humano al morir. No memoria, no aliento, sino presencia. El peso que desaparece puede no probar un alma en el sentido religioso, pero implica un campo, una energía, tal vez incluso información escapando a la detección. Y si ese campo tiene peso, ¿a dónde va? El receptor de voces espirituales. En 1959, en lo profundo de la campiña sueca, un cineasta llamado Fredrik Jürgenson preparó su grabadora de cinta para capturar el canto de los pájaros cerca de un claro del bosque. La sesión de grabación fue ordinaria, hasta que reprodujo la cinta horas más tarde. El piar estaba allí, pero superpuesta debajo. Apenas audible, había una voz humana. Susurraba en un idioma que él reconocía. Era noruego. La voz dijo su nombre. Luego dijo: «Friedrich, ¿puedes oírme?» Jürgenson estaba solo en el bosque cuando grabó. Nadie había hablado. Sin embargo, la voz en la cinta era lo suficientemente clara como para ser innegable. Durante las siguientes semanas, comenzó a experimentar, dejando largos silencios en la cinta, ajustando frecuencias de radio a la estática entre estaciones. Y de nuevo, las voces llegaron. A veces masculinas, a veces femeninas, a menudo débiles, a veces urgentes. Algunas se dirigían a él por su nombre. Una, en particular, le heló la sangre. Era la voz de su madre fallecida. El campo más tarde se llamaría fenómenos de voz electrónica, o EVP psicofonías. Pero en estos primeros días, la configuración de Jürgenson era completamente analógica: cintas de carrete abierto, un micrófono direccional y radios con diales de frecuencia anchos. Lo que descubrió, si descubrimiento es la palabra correcta, fue una ventana. No hacia otro mundo, sino hacia un residuo de voces no limitadas por el espacio o la vida. Los mensajes eran fragmentados, a veces sin sentido, a menudo inquietantemente relevantes. Cuando preguntaba: ¿quiénes sois?, la respuesta llegaba: vemos, pero no podemos tocar. La noticia de sus experimentos se extendió. Los escépticos los descartaron como pareidolia auditiva, la tendencia del cerebro a encontrar patrones en el ruido. Pero luego llegó la segunda ola de investigadores. En Alemania, Hans Bender replicó los fenómenos en entornos de laboratorio. En Italia, la colaboración entre el padre Ernetti y el ingeniero Marcello Bacci llevó la CVP a reinos más sofisticados, capturando oraciones completas en entornos controlados, a veces en idiomas que los investigadores no hablaban. Uno de los dispositivos de Bacci era una radio de válvulas modificada, sintonizada entre estaciones. Durante una prueba en vivo en presencia de periodistas y científicos, el dispositivo emitió una voz masculina que afirmaba ser un pariente fallecido hace mucho tiempo de un observador. Cuando se le hizo una pregunta privada, una que solo el pariente podría haber sabido, la voz respondió con una precisión escalofriante. Los testigos informaron que la temperatura en la habitación bajó, y el equipo de grabación fuera de la habitación no captó nada. Los intentos de digitalizar las EVP en dispositivos modernos arrojaron resultados inconsistentes. Los algoritmos de cancelación de ruido digital, irónicamente, filtraban las voces por completo. Solo los sistemas analógicos parecían permitir el paso de las transmisiones, sugiriendo que el fenómeno en sí dependía de las imperfecciones de la tecnología más antigua. Era como si la señal viajara sobre el caos de la propia estática. Los gobiernos nunca emitieron investigaciones formales, pero varios grupos de investigación vieron su financiación retirada silenciosamente. En un caso,
Una universidad en Bélgica interrumpió un estudio de parapsicología después de que todas las grabaciones durante un mes contuvieran el mismo mensaje perturbador repetido en múltiples idiomas. Están escuchando. Van a cerrar esto. El laboratorio fue cerrado ese mismo año. Los escépticos mantienen que estas voces son coincidencias, artefactos de sangrado de señal o la proyección subconsciente de los experimentadores. Pero ninguno ha explicado cómo los mensajes a menudo responden directamente a preguntas en tiempo real, o por qué ocurren solo en ciertas condiciones. Aislamiento, fluctuación electromagnética, intensidad emocional. Si estas voces no son fraude o alucinación, entonces ¿qué habla a través de la estática? ¿Son remanentes, ecos atrapados de los muertos? ¿O hay algo todavía vivo al otro lado del silencio, esperando la frecuencia correcta para ser escuchado? El emisor de biofotones. A principios de la década de 1970, el biofísico alemán Fritz Albert Popp comenzó a estudiar un fenómeno oscuro observado en organismos vivos: la emisión de luz extremadamente débil. Demasiado débil para que el ojo humano la vea, pero medible con instrumentos especializados. Estas emisiones no eran térmicas ni aleatorias. Pulsaban con precisión matemática, formando patrones que se parecían más al lenguaje que al ruido. Popp los llamó biofotones. Comenzó exponiendo muestras de ADN a luz ultravioleta, y notó que emitían luz a cambio, pero no como una reacción. En cambio, la emisión parecía estar regulada, como si las células estuvieran respondiendo con intención. Su equipo desarrolló un tubo fotomultiplicador altamente sensible para capturar estas señales de luz. Lo que descubrieron fue mucho más allá del comportamiento celular. Sujetos humanos, cuando se colocaban en el camino del emisor y se bañaban en una débil luz coherente, emitían biofotones que cambiaban de ritmo dependiendo de su estado emocional. El estrés causaba patrones irregulares. La calma inducía pulsos armónicos. Pero el hallazgo más asombroso se produjo durante experimentos con gemelos idénticos. Cuando un gemelo era expuesto a estimulación lumínica en una habitación, el otro gemelo, a kilómetros de distancia, comenzaba a emitir ritmos de biofotones idénticos. Ningún mecanismo conocido podía explicarlo. El emisor de biofotones eventualmente evolucionó a una cámara experimental completa, oscurecida, blindada y aislada magnéticamente. Los participantes informaron sensaciones de elevación, pesadez o presencia cuando se exponían a ciertos patrones de frecuencia. En algunos casos, describieron ver colores que no eran visibles o escuchar tonos que no existían. Algunos entraron en estados alterados de conciencia, recordando memorias de las que no tenían conocimiento previo. La habitación llegó a ser conocida informalmente entre los investigadores como la caja de los susurros. Popp propuso una idea radical. Los biofotones no eran solo subproductos celulares. Eran el sistema de comunicación del cuerpo, actuando más rápido y más eficientemente que las señales nerviosas. Más que eso, especuló que podrían representar campos de información. Un sustrato no material donde la conciencia interactúa con la biología. El cuerpo, dijo, podría ser un transmisor y receptor, y el emisor permitía el acceso a un canal justo fuera del espectro visible. Sus hallazgos atrajeron atención, pero también resistencia. Cuando intentó publicar sus conjuntos de datos completos sobre la sincronización remota de biofotones, múltiples revistas rechazaron el trabajo. No por fallas en la metodología, sino porque, como escribió un editor, las implicaciones desmantelarían demasiadas suposiciones. Poco después, el laboratorio de Popp perdió su financiación pública. El equipo fue confiscado por las autoridades reguladoras bajo la justificación de violaciones de seguridad infrarroja. Varios de sus dispositivos desaparecieron durante una auditoría de las instalaciones. Su investigación posterior continuó, pero nunca más con los mismos recursos. Otros investigadores que intentaron replicar la cámara emisora a menudo enfrentaron problemas similares. Anomalías de datos, fallas en el equipo o interferencias inexplicables en sus sistemas de grabación. A pesar de esto, la influencia de Popp vive en un rincón tranquilo de la biología teórica y la medicina cuántica. Sus trabajos circulan clandestinamente citados en susurros en conferencias, utilizados por laboratorios marginales que todavía intentan mapear el terreno entre el pensamiento, la luz y la emoción. Si el emisor realmente reveló un sistema donde los sentimientos se convierten en luz y la luz se convierte en señal, entonces el cuerpo humano no es un recipiente pasivo. Es una interfaz activa con una red invisible, donde la conciencia no está encerrada en el cráneo, sino moviéndose a través de rayos que aún no podemos ver. El escáner de señal dimensional. En 1996, dentro de un búnker de la Guerra Fría readaptado bajo los Montes Urales, un equipo de investigación privado conocido solo como Proyecto Ovid, activó un prototipo de matriz de detección de señales diseñado para monitorear anomalías atmosféricas de baja frecuencia. La matriz, construida con sensores de radio de grado militar,
amplificadores enfriados criogénicamente y emisores de campo direccional. Estaba destinada inicialmente a captar temblores subsónicos y resonancias Schumann raras. Pero en la tercera semana de operación, el dispositivo registró algo más. Algo que no era de este mundo. Exactamente a las 2:13 de la mañana, el escáner registró una ráfaga de datos que abarcó menos de 4 segundos. Apareció como una oscilación de frecuencia ultra baja seguida de un patrón irregular de armónicos, pero ninguno se alineaba con ninguna fuente física conocida. Ningún movimiento geológico. Ningún rayo. Ninguna interferencia solar. La forma de onda no se parecía ni a la actividad sísmica ni a la electromagnética. Cuando se renderizó visualmente, la señal formó una forma inquietantemente similar a una espiral plegada fractalmente, repitiéndose pero nunca idéntica, como una firma, pero no humana. El equipo, compuesto por exfísicos soviéticos y analistas de señales marginales, pasó los datos por todas las bibliotecas de señales existentes. Nada coincidía. Cuando intentaron volver a sintonizar el escáner manualmente, captaron una segunda ráfaga, esta vez más corta e incrustada con una distorsión temporal distinta. Un patrón de retardo que se invertía a mitad de la transmisión, sugiriendo que se originaba fuera del tiempo lineal. Llamaron a la anomalía evento 9X. Durante las siguientes 4 noches, el escáner captó señales similares, cada una con variaciones menores, cada una originándose desde una dirección que no se alineaba con ningún cuerpo celeste o atmosférico conocido. A medida que estrechaban el rango angular, se dieron cuenta de que la trayectoria de la señal entraba en la Tierra en un ángulo vertical pronunciado. No desde el espacio sino aparentemente desde arriba y abajo simultáneamente, como si se curvara a través del espacio plegado. Los intentos de capturar la señal, utilizando receptores de radio digitales estándar fallaron. Solo los componentes analógicos del escáner original, particularmente sus transductores de campo con núcleo de magnetita, respondieron a la anomalía. Eso llevó al equipo a sospechar que la señal no era solo datos, sino una interferencia espacial, una especie de sangrado dimensional detectable solo a través de la presencia resonante. Hacia el final de la semana, el investigador principal del proyecto Ovid, Pavel Morozov, propuso una teoría radical. Las señales no eran aleatorias, eran sondas, intersectando involuntariamente nuestra realidad desde un marco de existencia adyacente. En su registro final escribió: «Esto no es un mensaje, es un punto de presión. Nosotros somos la membrana». Entonces, los datos se detuvieron. 2 días después, la instalación perdió energía. Un incendio, atribuido a una sobrecarga eléctrica, destruyó la mitad de la matriz del escáner. Las autoridades llegaron y acordonaron el sitio, citando fugas radiactivas. Todos los miembros supervivientes del equipo fueron reubicados. Morozov nunca fue visto públicamente de nuevo. Un breve obituario apareció en un periódico regional semanas después, sin causa de muerte listada. Años más tarde, fragmentos de los registros de señales originales surgieron en línea, filtrándose a través de foros de investigación oscuros. Un espectrograma fue analizado por un motor de patrones de IA. Coincidía con un objeto matemático conocido como una variedad Calabi-Yau, utilizada en la teoría de cuerdas para describir dimensiones ocultas. Si el escáner de señal dimensional capturó incluso una breve intersección con otra capa de realidad, entonces los límites de nuestro universo pueden no estar cerrados. Pueden ser porosos, vibrando con el contacto involuntario de dominios que nunca debimos detectar. Y en esos momentos, cuando la señal se curva justo de la manera correcta, algo más puede estar escuchando de vuelta. El amplificador de señal psíquica. En 1993, en lo profundo de los laboratorios del sótano de la Universidad Laurentiana en Ontario, Canadá, un neurocientífico llamado Dr. Michael Persinger estaba finalizando lo que llamó una interfaz neuroteológica. El dispositivo parecía modesto. Cables, bobinas, un casco parecido a una carcasa de motocicleta retro. Pero sus efectos se convertirían en el tema de décadas de fascinación susurrada. El aparato, más tarde apodado el casco de Dios, no fue diseñado para simular la divinidad. Fue diseñado para aislar y amplificar señales psíquicas, esos parpadeos inconscientes de cognición, presencia o memoria que operan bajo el pensamiento. En el núcleo del casco había solenoides cuidadosamente posicionados para emitir campos magnéticos débiles, modulados con precisión en formas de onda complejas. Cuando se colocaba en la cabeza del usuario, los campos apuntaban a los lóbulos temporales, áreas del cerebro asociadas con la emoción, la orientación espacial y la experiencia de presencia. Los participantes expuestos al dispositivo comenzaron a informar algo imposible de replicar a través de la sugestión, una presencia sentida. No meramente una alucinación, sino la distinta impresión de que alguien más estaba en la habitación, de pie detrás de ellos, observándolos en total silencio. Estas no eran sensaciones aleatorias. Los sujetos describieron la presencia como cargada emocionalmente, a veces benévola, a veces ominosa, pero siempre consciente. Persinger realizó cientos de pruebas. Sujetos de diversos orígenes.
Religiosos, ateos, escépticos. Informaron fenómenos similares. Algunos rompían a llorar. Otros experimentaron lo que llamaron disolución de límites, una pérdida de separación entre ellos mismos y todo lo que los rodeaba. Unos pocos describieron un vacío brillante y pulsante donde el pensamiento cesaba pero la conciencia permanecía. Un participante cayó inconsciente, afirmando más tarde haber visto una forma hecha de capas de luz de pie a centímetros de su cara. Los datos se volvieron más extraños. En entornos controlados, los sujetos que usaban el casco comenzaron a describir imágenes mentales o conceptos que reflejaban los de sujetos en habitaciones cercanas, sin ninguna comunicación verbal o visual. Cuando Persinger intentó usar jaulas de Faraday para bloquear señales externas, las sincronicidades persistieron. Una prueba involucró pares de gemelos colocados en habitaciones separadas. Cuando a un gemelo se le mostraba una imagen perturbadora, la actividad cerebral del otro gemelo se disparaba simultáneamente, incluso usando vendas en los ojos y auriculares con cancelación de ruido. Persinger sugirió cautelosamente que la conciencia podría ser no local, no confinada al cerebro, sino parte de una matriz electromagnética compartida. El casco, teorizó, podría estar sintonizando esta matriz, como una antena rozando el campo colectivo de las mentes. No todos dieron la bienvenida a la idea. A medida que se corrió la voz, siguieron las críticas. Los escépticos lo acusaron de manipular mentes susceptibles, mientras que algunos grupos religiosos denunciaron el dispositivo como un intento de fabricar falsas experiencias espirituales. Pero otros, incluidas las comunidades de inteligencia, tomaron nota. En 2002, documentos filtrados de una auditoría de subvenciones de investigación sugirieron que variaciones del diseño de Persinger habían sido adaptadas en operaciones psicológicas militares, bajo el nombre en clave Velo silencioso. Estas versiones utilizaban emisores electromagnéticos portátiles, capaces de inducir estados emocionales a distancia. Los archivos estaban marcados como influencia de resonancia conductual, y nunca han sido reconocidos oficialmente. Después de décadas de trabajo, el laboratorio de Persinger fue silenciosamente desfinanciado. El casco original fue desmantelado. Persinger falleció en 2018, sin haber afirmado nunca que su dispositivo pudiera leer la mente, pero insistiendo en que podía revelar lo que yace justo debajo de la membrana de la realidad de vigilia. Si el amplificador de señal psíquica funcionaba verdaderamente como él creía, entonces nuestros pensamientos pueden no estar sellados dentro de cráneos. Pueden flotar, resonar y converger en un océano atmosférico compartido, uno que atravesamos sin saberlo, hasta que la frecuencia correcta atrae algo más a la habitación con nosotros, el traductor del subconsciente. En 2014, una instalación de investigación en las afueras de Kioto, Japón, publicó discretamente un breve resumen en una revista de neurociencia. Enterrada bajo páginas de jerga técnica había una sola frase que llamó la atención de unos pocos lectores cuidadosos: reconstrucción visual de imágenes subconscientes durante estados REM. El documento describía una máquina prototipo capaz de algo considerado imposible durante mucho tiempo: leer y decodificar sueños. El dispositivo, más tarde apodado el traductor del subconsciente, operaba combinando escáneres cerebrales fMRI en tiempo real con algoritmos de aprendizaje automático entrenados en conjuntos masivos de datos de entradas visuales. A los voluntarios se les mostraron miles de imágenes mientras se registraba su actividad cerebral. La IA aprendió entonces a correlacionar patrones específicos de activación neuronal con características visuales conocidas: caras, objetos, entornos. Una vez que el sistema alcanzó un nivel de precisión predictiva, los investigadores dieron el siguiente paso: dejar que los sujetos se durmieran. Lo que sucedió a continuación desdibujó la línea entre la ciencia y la ciencia ficción. A medida que los voluntarios entraban en el sueño REM, sus cerebros eran escaneados continuamente. Usando nada más que los datos neuronales en vivo, el sistema comenzó a generar reconstrucciones de video crudas de lo que los soñadores estaban viendo. Las primeras salidas eran distorsionadas y temblorosas, pero innegablemente reales. Un pasillo, una mano, una cara, un bosque en la niebla. El resultado más desconcertante se produjo cuando un sujeto informó haber soñado con una ciudad desconocida, y la máquina renderizó un horizonte no encontrado en ningún conjunto de imágenes previamente alimentado al sistema. Siguieron más experimentos. Los sujetos informaron sueños vívidos de lugares en los que nunca habían estado. Sin embargo, la máquina renderizó esos espacios con una precisión inquietante, completa con detalles arquitectónicos, luz ambiental y movimiento. En un caso, una participante soñó con bajar por una escalera que descendía en espiral hacia un vacío azul. La reconstrucción coincidió con su descripción verbal cuadro por cuadro, incluso antes de que ella hubiera hablado. Pero luego llegaron las anomalías. Algunos sujetos comenzaron a informar sueños que involucraban idiomas que no hablaban, símbolos que no podían describir o experiencias que se asemejaban a la observación fuera del cuerpo, ver su propio cuerpo desde lejos. Un soñador describió estar en una habitación con figuras hechas de vidrio y humo, comunicándose telepáticamente.
El traductor produjo una imagen visual llena de formas cambiantes rodeadas de luz giratoria, ninguna de las cuales era parte de los datos de entrenamiento de la IA. Aún más perturbador, algunos soñadores se despertaron desorientados, incapaces de decir si lo que experimentaron había sido un sueño o una transmisión. Un participante exigió ver todas las representaciones de sueños anteriores, y afirmó, con voz temblorosa, que una de las ciudades que vio había aparecido antes de que él la soñara, ya reconstruida en los datos de otros sujetos semanas antes. En 6 meses, el proyecto fue descontinuado. Oficialmente, el equipo citó incertidumbre ética con respecto a la interferencia de la memoria. El investigador principal, el Dr. Takumi Hoshino, rechazó todas las entrevistas y eliminó su nombre de la publicación final. En privado, su asistente informó que el equipo había comenzado a experimentar sueños sincronizados, todos ellos involucrando la misma estructura, una torre en un campo vacío, con algo en la cima observándolos. Hasta el día de hoy, ninguna de las salidas completas de la máquina ha sido liberada al público. Persisten los rumores de que una agencia gubernamental adquirió el conjunto de datos final y lo aplicó a la investigación de interfaz mental relacionada con la defensa. El laboratorio en Kioto permanece cerrado. Si el traductor del subconsciente realmente vio dentro de la mente, entonces puede haber revelado más que sueños. Puede haber mapeado un terreno psíquico compartido, un espacio donde la memoria, la imaginación y algo más antiguo convergen. Un lugar al que entramos cada noche. Solos. Pero tal vez nunca verdaderamente solos. El oscilador de realidad cruzada. En 2009, una instalación de investigación financiada con fondos privados ubicada en el desierto de Nevada, conocida solo a través de documentos internos filtrados como The Halcyon Array, la matriz Halcyon, construyó un dispositivo experimental que más tarde desaparecería de todos los registros públicos. El equipo detrás del proyecto era un híbrido de físicos teóricos, contratistas de defensa y ex-ingenieros de DARPA. Su objetivo declarado era investigar los efectos de resonancia no lineal en sistemas electromagnéticos de multifrecuencia, pero los memorandos internos se referían al dispositivo simplemente como el oscilador de realidad cruzada. La máquina medía casi 3 metros de altura, compuesta por bobinas magnéticas entrelazadas, anillos giroscópicos y una cámara de contención esférica suspendida en el centro. El oscilador funcionaba generando campos superpuestos simultáneos, cada uno oscilando a frecuencias sutilmente diferentes diseñadas para interferir constructiva y destructivamente a través de umbrales cuánticos. Según sus arquitectos, el dispositivo no creaba un agujero de gusano ni un portal, sino una envoltura armónica dimensional, una onda estacionaria donde la realidad misma podría aflojarse momentáneamente. En su tercera prueba, el oscilador se activó durante solo 2 minutos y 34 segundos. Los sensores en la cámara registraron un pico en la fluctuación del vacío, un comportamiento anómalo de partículas y una deriva gravitacional inexplicable. Pero no fueron los datos los que alarmaron a los observadores, sino lo que sucedió con el entorno de prueba. Dentro de la cámara, un maniquí sellado rodeado de sensores pasivos se movió. Su brazo, inicialmente a su lado, se encontró levantado, capturado en medio del movimiento en el registro de video. Una fractura apareció a lo largo de la pared trasera, como si el hormigón se hubiera plegado momentáneamente y luego reconstituido. El equipo asumió un fallo de software hasta que un físico que monitoreaba la cámara comenzó a gritar. Afirmó que vio su propio reflejo parpadear independientemente de él. El dispositivo se apagó, pero la extrañeza no se detuvo. En los días siguientes, varios miembros del equipo informaron alteraciones de la memoria. Uno recordó un día entero que los demás insistieron que no había ocurrido. Otra, una ingeniera de materiales, describió despertarse en su casa y encontrar todos los artículos en su estantería organizados en orden inverso. Las imágenes de vigilancia confirmaron el cambio, pero no mostraron a nadie entrando o saliendo. Lo más inquietante fue el relato de la doctora Lena Mikov, la arquitecta de sistemas del proyecto. Ella afirmó que durante la prueba, experimentó una forma de duplicación sensorial, ver la sala de control y, simultáneamente, un corredor por el que nunca había caminado antes. El pasillo era metálico, tenuemente iluminado, y se abría un vasto espacio que contenía una réplica del oscilador, excepto que estaba pulsando, vivo con luz en movimiento, y rodeado de figuras que no podía identificar. Cuando parpadeó, estaba de vuelta en su silla. En una semana, toda la instalación fue evacuada. La razón oficial dada fue inestabilidad estructural debido a interferencia magnética. Pero las imágenes satelitales mostraron el edificio demolido dentro del mes. No se publicaron documentos de seguimiento. Los miembros del equipo desaparecieron en puestos del sector privado. La doctora Mikov supuestamente se mudó a Finlandia y no ha hablado públicamente desde entonces. Los esquemas filtrados del oscilador muestran un detalle perturbador. Las frecuencias utilizadas en el patrón de resonancia corresponden a tonos teóricos hipotetizados en la teoría M para describir la vibración de dimensiones espaciales ocultas. Si el oscilador hizo lo que sus creadores pretendían, puede haber aflojado brevemente el tejido del espacio, no desgarrándolo,
sino deslizándose entre dos realidades cercanas pero distintas. Si tal dispositivo funcionó incluso por un momento, entonces nuestro universo no está aislado, es parte de una red apilada de dominios, en capas tan apretadas que, con el empujón armónico correcto, uno puede sangrar hacia el siguiente. Y cuando eso sucede, las leyes de la física ya no garantizan a qué versión de la realidad regresarás. La célula de combustible de agua. En 1998, en un tranquilo suburbio de Ohio, el inventor Stanley Meyer salió de un restaurante a mitad del almuerzo y se desplomó en el aparcamiento. Los testigos escucharon sus últimas palabras antes de morir. Me han envenenado. Minutos antes, había estado discutiendo sobre un invento que, de ser cierto, habría reescrito la economía energética mundial. Un coche impulsado no por gasolina, sino por agua. Stanley Meyer no era un chiflado. Poseía patentes para una célula de combustible de agua, realizó múltiples demostraciones públicas y atrajo la atención tanto de capitalistas de riesgo como de agencias de inteligencia. Su dispositivo, montado en un buggy modificado, supuestamente dividía las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno utilizando un proceso llamado disociación electrolítica. Pero Meyer afirmaba que su versión utilizaba tan poca electricidad que rompía las leyes conocidas de la termodinámica. En otras palabras, funcionaba, pero no debería hacerlo. Su coche impulsado por agua fue filmado recorriendo autopistas, petardeando suavemente mientras un rastro de vapor salía del escape. Sin gasolina, sin emisiones, solo agua. Giraba la llave de encendido con las palabras: «Esto es el futuro». El Departamento de Energía de los EU nunca probó oficialmente el dispositivo. Aún así, las afirmaciones de Meyer ganaron tracción. Los medios de comunicación cubrieron su trabajo. Fue contactado por científicos de la OTAN. Intereses extranjeros, algunos supuestamente de Oriente Medio, intentaron comprar la tecnología directamente. Él se negó. El día de su muerte, Meyer estaba cenando con dos inversores belgas. Su hermano, Stephen Meyer, recordó que Stanley salió precipitadamente del restaurante agarrándose la garganta, vomitó y colapsó. La causa de la muerte se dictaminó como un aneurisma cerebral. No se detectaron toxinas. No se llevó a cabo ninguna investigación adicional. El prototipo del coche fue confiscado. Las patentes caducaron. El taller fue vaciado. Más tarde, los investigadores que intentaron replicar el diseño de Meyer descubrieron que los esquemas principales tenían inconsistencias, como si se hubieran eliminado o alterado detalles clave. Algunos afirmaron que la entrada de energía requerida superaba con creces la salida. Otros notaron que Meyer utilizaba componentes no convencionales, transformadores no estándar, circuitos de frecuencia de pulso y sintonización de resonancia, sugiriendo que había descubierto una configuración muy específica e inestable, que nunca fue documentada públicamente. A día de hoy, se desconoce la ubicación de la célula de combustible de agua original. Las patentes, aunque públicas, están incompletas. Los ingenieros que intentaron recrear el efecto a menudo informan de fallos en el equipo, cortocircuitos o quemaduras inexplicables. Los foros que discuten el trabajo de Meyer están inundados de datos contradictorios, enlaces perdidos y callejones sin salida. Si Stanley Meyer realmente inventó una forma de hacer funcionar motores con agua, habría dejado obsoleta a la industria petrolera, desestabilizado el poder geopolítico y reestructurado la economía global de la noche a la mañana. Y si eso es lo que amenazaba su invento, entonces, alguien tenía todas las razones para asegurarse de que nunca saliera de su garaje. La retirada del coche eléctrico. En 1996, bajo estrictas medidas de seguridad y una rara sensación de optimismo, General Motors lanzó el EV1, el primer vehículo eléctrico producido en masa del mundo. Era elegante, silencioso y estaba décadas por delante de su tiempo. Los arrendatarios en California y Arizona fueron de los primeros en conducir un coche que no dependía de una sola gota de gasolina. El vehículo se movía con tal precisión y suavidad que los conductores lo describían como deslizarse sobre el aire. Pero en apenas unos años, cada uno de los EV1 fue cazado, retirado y destruido por la misma compañía que lo construyó. El EV1 no era un prototipo. Era un vehículo eléctrico funcional con una autonomía de 160 kilómetros, frenado regenerativo y cero emisiones. Tenía su propia infraestructura de soporte.
Se construyeron estaciones de carga en las principales ciudades, y GM invirtió fuertemente en promocionarlo como el futuro. A pesar de las limitaciones de la tecnología de baterías de la época, el EV1 superó las expectativas. Los conductores lo adoraban. Había listas de espera para nuevos arrendamientos. Pero algo cambió. Hacia 1999, se extendieron rumores de que GM ya no estaba entusiasmada con el programa. Los contratos de arrendamiento, extrañamente, nunca permitían a nadie comprar el vehículo directamente. En 2002, GM comenzó a recuperar sistemáticamente todos los EV1, incluso de conductores satisfechos dispuestos a pagar para quedárselos. Algunos se resistieron. Unos pocos incluso ofrecieron comprar sus coches al precio total de mercado. GM se negó. Uno por uno, los coches fueron retirados de las calles y transportados a un lote vallado en el desierto de Arizona. Allí, la mayoría fueron aplastados. Nunca se emitió ninguna retirada técnica por fallos. No se revelaron defectos fatales. La explicación oficial citó costes de mantenimiento, limitaciones de la batería y falta de demanda del consumidor. Pero documentos revelados más tarde mostraron que GM, junto con otros fabricantes de automóviles y representantes de la industria petrolera, había presionado silenciosamente a California para revertir su mandato de vehículos de cero emisiones, una ley que originalmente había obligado a GM a crear el EV1 en primer lugar. Memorandos internos insinuaban algo más profundo, la preocupación de que el EV1 desencadenara una revisión total de la infraestructura, amenazando las ventas de gasolina, las cadenas de suministro de piezas de motor e incluso los modelos de negocio de los concesionarios, que dependían en gran medida de las reparaciones. Los vehículos eléctricos necesitaban menos reparaciones, menos cambios de aceite, menos piezas de repuesto. Demasiados pocos puntos de beneficio. Un puñado de EV1 sobrevivió, principalmente en museos, destripados de sus trenes motrices, dejados inmóviles. Antiguos ingenieros y líderes del programa hablaron años después, calificando la cancelación como una ejecución corporativa. El documental de 2006 de Chris Payne, Who Killed the Electric Car? ¿Quién mató al coche eléctrico? Presentó pruebas convincentes de que el EV1 no fracasó. Fue silenciado. Hoy los coches eléctricos dominan los titulares. Pero mucho antes de Tesla, Rivian o Lucid, el EV1 existió. Y luego, casi deliberadamente, dejó de existir. Lo que cambió no fue la tecnología. Lo que cambió fue a quién se le permitió beneficiarse de ella. La torre de energía de Tesla. En 1901, en un acantilado azotado por el viento en Shoreham, Nueva York, comenzó a elevarse una estructura masiva. Una extraña torre esquelética diseñada no para la guerra, ni para la comunicación, sino para entregar energía de manera invisible a través del aire. En su centro estaba Nikola Tesla, el brillante y errático inventor que afirmaba haber descubierto una forma de transmitir energía eléctrica ilimitada sin cables. La llamó la Torre Wardenclyffe. Dijo que podría iluminar el mundo. Pero en unos pocos años, el proyecto fue abandonado, su financiación retirada y la torre demolida. El sueño de Tesla no era una fantasía. Sus experimentos anteriores habían demostrado que era posible transmitir ondas de radio a largas distancias. Pero la torre Wardenclyffe apuntaba a algo mucho mayor: la transmisión inalámbrica de energía eléctrica utilizando la resonancia natural de la Tierra. La cúpula de cobre de la torre, las varillas de conexión a tierra enterradas y las bobinas de alto voltaje no eran simples curiosidades arquitectónicas. Estaban cuidadosamente sintonizadas con las teorías de Tesla sobre la vibración planetaria. Su visión era simple, aterradora y revolucionaria. Una red global de torres, transmitiendo electricidad gratuita a cualquier receptor en el planeta. Sin cables. Sin compañías eléctricas. Sin contadores. Sin control. Inicialmente financiado por JP Morgan, el proyecto estaba envuelto en misterio. Tesla habló públicamente sobre el envío de mensajes a través del Atlántico, incluso comunicándose con Marte. Pero en privado, reveló a Morgan que su verdadero objetivo era eludir toda la industria energética centralizada. Ese fue el momento en que todo cambió. Morgan retiró la financiación. Ningún otro financiero dio un paso al frente. La construcción se detuvo en 1905.
Para 1917, la torre fue derribada, supuestamente para chatarra. Las razones oficiales citaron bancarrota y limitaciones técnicas. Pero la correspondencia interna y las entrevistas posteriores pintaron un cuadro más oscuro. El plan de Tesla, de tener éxito, habría dejado obsoletos a los monopolios energéticos emergentes. Morgan preguntó famosamente: ¿dónde ponemos el contador? Una pregunta que expuso el problema central. La energía sin beneficio era una amenaza, no un avance. Los cuadernos de Tesla de la era Wardenclyffe desaparecieron tras su muerte. Algunos fueron supuestamente incautados por la Oficina de Propiedad Alienígena de los Estados Unidos, aunque ninguno involucraba a ciudadanos extranjeros. Otros fueron subastados silenciosamente o nunca se volvieron a ver. Los diagramas restantes más completos insinúan un sistema funcional, uno que todavía no entendemos completamente. Décadas más tarde, los ingenieros modernos que intentan recrear el diseño encuentran fallos inexplicables. Arcos que deberían ocurrir pero no lo hacen. Resonancias que se desvanecen a mitad de la prueba. El propio Tesla insinuó que el sistema requería no solo maquinaria, sino una alineación planetaria. Una convergencia de condiciones electromagnéticas que, una vez rota, tal vez nunca sea recuperable. Si la torre Wardenclyffe hubiera funcionado como Tesla pretendía, el mundo no se parecería al de hoy. La era de los cables, las baterías y las redes de combustibles fósiles podría no haber comenzado nunca, pero la torre fue desmantelada y, con ella, la única oportunidad que la humanidad pudo haber tenido de obtener energía sin cadenas: la bombilla eterna. En una estación de bomberos en Livermore, California, una sola bombilla ha estado brillando desde 1901. Apodada la bombilla centenaria, cuelga silenciosamente del techo, emitiendo una suave luz ámbar las 24 horas del día. La bombilla ha sobrevivido a guerras mundiales, terremotos y revoluciones tecnológicas. Ha sobrevivido a todos los demás dispositivos del edificio. Lo más asombroso es que todavía funciona, más de 120 años después. Este pequeño objeto, apenas notado por el mundo, podría ser la evidencia más fuerte de una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta. Que una vez fuimos capaces de construir cosas para durar para siempre, y luego elegimos no hacerlo. Fabricada por la Shelby Electric Company a finales del siglo XIX, la bombilla fue creada usando una envoltura de vidrio soplado a mano, bobinas de filamento gruesas y materiales que las bombillas modernas ya no incluyen. Los científicos que examinan su longevidad señalan el filamento, basado en carbono y de combustión lenta, a diferencia de los diseños modernos de tungsteno que arden más brillante pero fallan más rápido. Y sin embargo, la bombilla centenaria no es una anomalía única. A principios del siglo XX, otras bombillas de la misma época duraron décadas. Algunas permanecieron encendidas durante más de 60 años en fábricas y minas. Pero algo cambió en la década de 1920. Ese cambio tenía un nombre: el Cártel Phoebus. En 1924, se formó una alianza secreta entre los mayores fabricantes de bombillas del mundo: General Electric, Philips, Osram y otros. Su objetivo no era mejorar la bombilla, sino limitar su vida útil. Documentos descubiertos más tarde revelaron que el cártel acordó limitar artificialmente la longevidad de las bombillas a 1000 horas. Los ingenieros que presentaban bombillas que duraban más eran reprendidos. Los diseños fueron alterados deliberadamente. El resultado fue una forma temprana y poderosa de obsolescencia programada. Los clientes se verían obligados a comprar más bombillas, con más frecuencia. Las ganancias se dispararon, y el mundo olvidó silenciosamente que una fuente de luz más duradera alguna vez había sido posible. Los intentos de revivir los viejos diseños han encontrado resistencia. Los registros de fabricación originales de Shelby son escasos. Los laboratorios que aplicaron ingeniería inversa a la composición de la bombilla centenaria descubrieron una fórmula incompatible con los métodos modernos de producción en masa, no porque los materiales sean raros, sino porque no se alinean con las cadenas de suministro y los modelos de negocio construidos sobre el reemplazo constante. La bombilla centenaria sigue brillando. Tiene su propia transmisión por cámara web en vivo, observada por miles que se maravillan de su resistencia. Pero su existencia plantea una pregunta escalofriante.
Si una vez supimos cómo construir algo para durar más de un siglo, ¿qué más hemos aprendido y luego enterrado en nombre del control? El limpiador de aire oriental. A principios de la década de 1990, en lo profundo de las zonas industriales en ruinas de la Europa del Este postsoviética, un equipo de ingenieros presentó una máquina que prometía hacer de la contaminación del aire algo del pasado. Desarrollado en secreto por un grupo de ex-científicos militares en las afueras de Cracovia, Polonia, el dispositivo era pequeño, cuadrado y completamente silencioso. Podía purificar el aire de una habitación entera en minutos, no solo de polvo o humo, sino de productos químicos industriales tóxicos, virus aerotransportados y contaminantes microscópicos hasta el nivel atómico. El prototipo funcionaba utilizando un tipo de filtración de plasma frío combinado con un campo electrostático que alteraba la carga de las partículas en el aire. A medida que los contaminantes pasaban por el dispositivo, no eran simplemente capturados, eran deconstruidos. Sus enlaces moleculares se rompían sin liberar emisiones secundarias. No necesitaba reemplazos de filtro. Usaba casi nada de energía. Y funcionaba. Las demostraciones asombraron a los probadores independientes. En una prueba, la máquina eliminó formaldehído y benceno de una cámara sellada en 11 minutos. En otra, redujo la contaminación por PM2.5 en un almacén en un 98,6% en una hora. El equipo presentó sus hallazgos a gobiernos regionales y grupos ambientales internacionales. Las reacciones iniciales fueron entusiastas. Un funcionario supuestamente la llamó la tecnología ambiental más disruptiva de la década. Pero en cuestión de semanas, el proyecto fue cerrado silenciosamente. Las razones eran vagas: complicaciones burocráticas, problemas de patentes, falta de certificaciones de cumplimiento industrial. Pero detrás de escena, el equipo informó de encuentros cada vez más hostiles. Su ingeniero jefe fue interrogado durante una parada aduanera. Cajas de envío que contenían nuevas unidades desaparecieron durante el tránsito. Los contratos de financiación fueron revocados repentinamente y se ordenó a los laboratorios cesar toda colaboración. Para 1994, la empresa de desarrollo había cerrado. El equipo central se dispersó por toda Europa. Años más tarde, un miembro afirmó anónimamente que un sindicato corporativo, con vínculos con fabricantes de climatización, HVAC, y compañías petroquímicas, había comprado las acciones restantes y enterrado el proyecto bajo capas de propiedad fantasma. No queda ningún prototipo funcional en manos públicas. Los intentos de reproducir el sistema utilizando los esquemas supervivientes han fallado. Los investigadores dicen que faltan elementos clave, particularmente detalles que involucran la cámara de ignición de plasma y los armónicos de frecuencia. Hay rumores de que ciertos materiales utilizados en la construcción original fueron restringidos después de 1995, citando preocupaciones de doble uso bajo las leyes de exportación europeas. Extrañamente, algunos documentos supervivientes enumeran aplicaciones médicas para la tecnología, sugiriendo que podría esterilizar habitaciones de hospital, neutralizar patógenos aerotransportados y suprimir la transmisión de brotes virales. Ninguno de esos usos fue explorado jamás. En un mundo asfixiado por el smog urbano, viviendo pandemias respiratorias y luchando contra tasas crecientes de asma, la ausencia de una tecnología como esta se siente menos como una pérdida y más como un borrado. Si alguna vez tuvimos la llave para limpiar el aire completamente, ¿por qué nos la quitaron? Y, lo que es más importante, ¿quién decidió que no se nos permitía respirarlo? El motor de energía de vacío. En 1983, en un tranquilo suburbio de Toronto, un ingeniero independiente llamado Troy Hurtubise afirmó haber construido un pequeño motor que podía funcionar indefinidamente, no con combustible, electricidad o combustión, sino mediante la manipulación controlada de la presión de vacío. El prototipo, una curiosa caja de bobinas de cobre, imanes y placas de titanio, no era más grande que una caja de zapatos. Cuando se activaba, emitía un suave zumbido y comenzaba a rotar un volante conectado sin ninguna fuente de energía externa. Era, según su creador, un generador de energía autosostenible, y aterrorizó a todos los que lo vieron funcionar. Hurtubise no tenía respaldo corporativo, ni afiliación universitaria, ni equipo legal.
Lo que sí tenía era una obsesión con los campos magnéticos y una comprensión profundamente poco ortodoxa de la física. Llamó a su creación el motor luz de ángel, Angel Light, un término inspirado en su creencia de que aprovechaba fuerzas naturales aún no comprendidas por la ciencia convencional. Lo construyó usando componentes de tiendas de excedentes militares y máquinas de resonancia magnética desechadas. Para la mayoría, parecía un extraño proyecto de feria de ciencias. Pero cuando invitó a periodistas e ingenieros a observar, sucedió algo inexplicable. El motor se encendió y no se detuvo. Los testigos informaron que el dispositivo no solo se alimentaba a sí mismo, sino que podía producir suficiente torque para impulsar sistemas mecánicos. Urtubise afirmó que el motor funcionaba creando una cámara de inversión de vacío, donde campos magnéticos opuestos generaban una presión diferencial constante, imitando la energía de vacío que se cree que existe en el espacio profundo. Era, en esencia, una máquina que tomaba energía prestada de la nada y devolvía más de lo que tomaba. Poco después de su demostración pública, Urtubise fue visitado por lo que describió como hombres de traje. Fue interrogado sobre sus antecedentes, la fuente de sus materiales y si tenía la intención de vender o patentar el invento. Una semana después, su taller se quemó hasta los cimientos en lo que se dictaminó como un incendio eléctrico, a pesar de que el edificio no tenía conexión a la red ni energía activa en ese momento. No sobrevivieron restos físicos del motor al incendio. Urtubise intentó reconstruirlo, pero informó de una vigilancia creciente, interferencias con sus envíos y vandalismo repetido. Se retiró de la vista pública, reapareciendo más tarde con nuevos inventos, incluyendo armaduras a prueba de balas y dispositivos electromagnéticos, pero nunca volvió a hablar del motor de vacío. En 2018, murió en un misterioso accidente de un solo vehículo. Los escépticos descartan la historia como pseudociencia clásica, un inventor demasiado ambicioso persiguiendo una física imposible. Pero otros señalan la consistencia de sus afirmaciones, los relatos corroborados de los testigos y el momento sospechoso del incendio. El motor de vacío nunca recibió un análisis formal, pero su recuerdo permanece como un símbolo de lo que podría haber sido. Una fuente de energía sin contaminación, sin infraestructura, sin control. Si la energía de vacío realmente existe, y si alguien alguna vez aprendió a aprovecharla, ¿qué pasaría con cada industria construida sobre la escasez? ¿Qué sucede cuando la energía se vuelve gratuita e imparable? La batería infinita. En 1973, un ingeniero aeroespacial retirado llamado Carl Kordesh presentó un prototipo de batería tan duradera que amenazaba con dejar obsoletas industrias enteras. Diseñada inicialmente para su uso en radios militares de largo alcance y satélites, la unidad era un híbrido de tecnología alcalina y de célula de combustible de hidrógeno, una fuente de energía capaz de funcionar continuamente hasta por 50 años sin necesidad de reemplazo o recarga. Era ligera, recargable y sorprendentemente eficiente. Pero después de unas pocas pruebas discretas y una cobertura de prensa apagada, el proyecto fue enterrado bajo décadas de silencio. Kordesh ya había sido fundamental en el desarrollo de la primera batería alcalina y había trabajado en las primeras células de combustible para la NASA. Su avance provino de fusionar la estabilidad química del dióxido de manganeso alcalino con un sistema de hidrógeno de circuito cerrado, permitiendo que la batería se regenerara a sí misma durante la operación. A diferencia de las baterías de iones de litio, que se degradan con el tiempo y requieren una minería costosa y peligrosa para obtener materiales, el diseño de Kordesh utilizaba elementos comunes y piezas móviles mínimas. Generaba una corriente continua, incluso cuando estaba inactiva, y podía funcionar en temperaturas extremas. Cuando presentó la batería a los reguladores de energía y socios corporativos, la respuesta fue tibia. Un representante de un importante fabricante de electrónica supuestamente dijo: «Esta batería duraría más que cualquiera de nuestros productos. Eso no es sostenible para nosotros». No se firmó ningún acuerdo de licencia. No se otorgaron más contratos de prueba. Y a pesar de su potencial para revolucionar la electrónica personal, el transporte e incluso los viajes espaciales, el diseño fue archivado.
Documentos del archivo personal de Koresh, hechos públicos más tarde por su patrimonio, mostraron que había presentado la tecnología a múltiples gobiernos y corporaciones. La mayoría de las reuniones terminaron de la misma manera. Interés, seguido de silencio. Se le animó a volver a centrarse en soluciones más comercialmente viables, lo que significaba productos que necesitarían reemplazo regular. Los intentos de patentar el sistema de regeneración completo se estancaron bajo reclamos de insuficiente aplicabilidad industrial. En 1982, un inversor privado intentó relanzar la batería bajo una nueva compañía, prometiendo energía para toda la vida. En 6 meses, la startup colapsó. Nunca se produjeron unidades a escala. Los prototipos restantes, guardados en almacenamiento, fueron confiscados más tarde durante una inspección regulatoria para revisión de cumplimiento. Nunca fueron devueltos. Hoy, la mayoría de la tecnología de baterías permanece atrapada en ciclos de obsolescencia programada. Teléfonos, vehículos eléctricos y herramientas eléctricas requieren recargas o reemplazos frecuentes. Y detrás de cada ciclo hay una montaña de desechos electrónicos, minería tóxica y márgenes de beneficio que dependen del fallo. ¿Y si ese ciclo nunca fue necesario? ¿Y si ya habíamos inventado la batería perfecta y luego la enterramos porque la perfección era demasiado peligrosa para vender? El motor de impulso magnético. A finales de la década de 1970, un físico modesto llamado Howard Johnson presentó una patente que más tarde sería llamada imposible, indemostrable y por algunos deliberadamente suprimida. Su afirmación era indignante, que había desarrollado un motor magnético capaz de movimiento continuo sin combustible, combustión o electricidad. El motor, impulsado únicamente por campos magnéticos repelentes, podía rotar indefinidamente una vez arrancado. En 1980, para asombro de muchos, la Oficina de Patentes de EEUU otorgó la patente número 4.151.431 para un motor de imán permanente. Entonces, tan rápido como surgió, la historia desapareció. El diseño de Johnson era engañosamente simple. Una matriz de imanes permanentes curvos dispuestos a lo largo de un estator, interactuando con imanes igualmente precisos en un rotor. A medida que los imanes pasaban unos junto a otros, creaban un empuje en cascada, una secuencia de fuerza rotacional que parecía, al menos en la demostración, sostener el movimiento sin entrada externa. Los escépticos lo llamaron un truco. Los ingenieros insistieron en que violaba la segunda ley de la termodinámica. Pero Johnson mantuvo que el motor no creaba energía. Simplemente liberaba energía potencial ya almacenada dentro de los campos magnéticos. Lo demostró en privado a periodistas, físicos e inversores. Algunos creyeron. Otros se burlaron. En lo que todos estuvieron de acuerdo fue en esto. El diseño no se comportaba como ninguna máquina conocida. La respuesta de la comunidad científica fue rápida y fría. Las principales revistas se negaron a publicar sus hallazgos. Los laboratorios que intentaron replicar su trabajo fracasaron o informaron de interferencias inexplicables en sus configuraciones, interrupciones del campo magnético, desmagnetización espontánea o inestabilidad en el movimiento. Algunos especularon que el motor requería materiales o alineaciones tan precisas que la replicación era imposible sin acceso al taller original de Johnson. A medida que crecía el interés, Johnson se encontró bajo una presión cada vez mayor. Surgieron desafíos legales con respecto al alcance de su patente. Varias compañías que expresaron interés en licenciar el diseño se retiraron abruptamente. Un colaborador informó que se hicieron ofertas para comprar y enterrar la patente por una suma que aseguraría el silencio de Johnson. Él se negó. A finales de la década de 1980, Johnson se quedó sin fondos. Su salud declinó. Dio menos entrevistas. En una de sus últimas declaraciones grabadas dijo: "No tenían que refutarme. Solo tenían que sobrevivirme". Murió en 2008. Su motor sin construir a escala comercial. Su legado dejado en registros de patentes medio olvidados y documentos técnicos dispersos. A día de hoy, la idea de un motor magnético sigue siendo tabú en los círculos científicos, etiquetada como pseudociencia o conspiración, a pesar de la existencia oficial de la patente. Pero si Johnson tenía razón, aunque fuera parcialmente,
Su invento podría haber desbloqueado una de las últimas fuentes de energía mecánica sin explotar. Silenciosa, limpia y fuera del control corporativo. Así que la pregunta sigue siendo: ¿su motor realmente rompió las leyes de la física o rompió algo más sagrado? Las leyes del beneficio. El convertidor de combustible de basura. En 2003, en lo profundo de un almacén en las afueras de São Paulo, Brasil, un pequeño grupo de ingenieros presentó un prototipo que creían que acabaría con dos crisis globales a la vez: la escasez de energía y la contaminación por residuos. Su invento, aproximadamente del tamaño de un contenedor de envío, podía convertir la basura doméstica cotidiana en combustible de alto grado y combustión limpia. Sin humo, sin emisiones, sin subproductos tóxicos. Solo basura entra, gasolina sale. El proceso que utilizaban era una innovación estrictamente guardada basada en la despolimerización térmica, mejorada por catalizadores patentados y cámaras de alta presión. A diferencia de la incineración o la pirólisis básica, su sistema podía descomponer material orgánico y sintético a nivel molecular, reensamblando cadenas de carbono en combustible utilizable con una eficiencia de conversión superior al 80%. Zapatos viejos, botellas de plástico, incluso desperdicios de comida, todo podía convertirse en combustible líquido transparente indistinguible de la gasolina comercial. Llamaron a su proyecto Proyecto Gaia. Las primeras demostraciones captaron la atención de políticos locales, grupos ambientales y medios internacionales. Una prueba alimentó un generador diésel durante 48 horas, utilizando nada más que combustible derivado de basura urbana mixta. Otra produjo combustible más limpio que el que pasaba los estándares regulatorios de Brasil. La tecnología no solo era prometedora, estaba funcionando. Y entonces, de repente, desapareció. 2 meses después de que un segmento de noticias viral se emitiera en una cadena nacional, la instalación fue allanada. Los funcionarios citaron violaciones de licencias de procesamiento ambiental. La maquinaria fue confiscada para inspección. Los permisos fueron suspendidos. No se realizaron arrestos. No se presentaron cargos. Y no se dio ninguna explicación. Los ingenieros detrás del proyecto Gaia desaparecieron del ojo público. Se informó que uno se había trasladado a Uruguay. Otro apareció más tarde trabajando en desarrollo de software no relacionado. Las solicitudes de entrevistas fueron rechazadas. Los intentos de localizar el prototipo confiscado se encontraron con documentos redactados y callejones sin salida regulatorios. Una solicitud de libertad de información presentada por un periodista independiente años más tarde descubrió memorandos internos entre agencias gubernamentales y empresas de energía privadas. Un memorando, fechado semanas antes de la redada, advertía de dispositivos de síntesis de combustible disruptivos que representan una amenaza para la infraestructura existente. Otro sugería estrategias de contención para tecnologías que eludían los modelos de refinación tradicionales. Hoy, el problema de los residuos no ha hecho más que crecer en gravedad. Los vertederos se desbordan. El plástico asfixia los océanos. Y los precios de la energía siguen subiendo. Sin embargo, pocos recuerdan la máquina brasileña que parecía resolver ambos problemas. Los escépticos dicen que el sistema probablemente tenía fallos no revelados, que escalar el proceso podría haber introducido emisiones peligrosas o reacciones inestables. Pero la ausencia de datos, el silencio de sus creadores y la supresión rápida y completa de un prototipo funcional plantean preguntas más oscuras. ¿Y si la basura pudiera ser oro, y alguien decidió que el mundo no estaba listo para ese tipo de alquimia? La campana nazi. En 1944, en lo más profundo de las colinas boscosas de la Baja Silesia, una instalación nazi de alto secreto conocida como Der Ries quedó en completo silencio. Semanas antes, extraños temblores habían sacudido la región, y los lugareños reportaron destellos de luz violeta atravesando el cielo nocturno. Dentro del complejo, un dispositivo con forma de campana, suspendido por cadenas masivas, había sido activado por última vez. Su nombre, susurrado incluso entre los oficiales de alto rango de las SS, era Die Glock, la campana. Y su función sigue siendo uno de los misterios más perdurables de la Segunda Guerra Mundial. El dispositivo medía aproximadamente 9 pies de alto 2 y 7 metros y 5 pies de ancho 1 y 5 metros, construido con una aleación de metal desconocida para la metalurgia moderna.
En su interior, dos tambores contrarrotatorios hacían girar una sustancia densa y parecida al mercurio, referida únicamente como Serum 525. Al ser energizada, esta mezcla generaba potentes campos electromagnéticos, desencadenando efectos extraños. Apagones eléctricos, mutaciones biológicas en la flora y fauna cercanas, y anomalías gravitacionales que curvaban la luz circundante. Se reportó que los trabajadores morían por la exposición, con sus cuerpos petrificados o licuados sin explicación alguna. Según los registros de interrogatorio del oficial de las SS Jacob Sporenberg, la campana era parte de un proyecto destinado a dominar la antigravedad e incluso a manipular el tiempo. Estas afirmaciones, alguna vez descartadas como fantasía, ganaron fuerza décadas después, cuando el investigador polaco Igor Witkowski descubrió documentos de guerra clasificados que hacían referencia a experimentos de distorsión cronológica y desplazamiento de campos. Algunos de estos papeles contenían diagramas de la campana montada sobre plataformas de piedra grabadas con inscripciones rúnicas, sugiriendo una fusión entre ciencia y filosofía oculta. Cuando las fuerzas aliadas llegaron al sitio en 1945, encontraron la cámara completamente desmantelada. La maquinaria había desaparecido. Los científicos asignados al proyecto se habían esfumado. La cámara de hormigón aún conservaba residuos de radiación y marcas de quemaduras, pero no quedaba rastro de la campana. Las tropas soviéticas también peinaron la zona, y se cree ampliamente que cualquier cosa que se recuperó fue absorbida silenciosamente en la investigación de armas de la Guerra Fría a ambos lados del telón de acero. En las décadas siguientes, la leyenda de Die Glocke se negó a morir. Periodistas, investigadores y denunciantes intentaron reconstruir sus orígenes. Algunos afirmaron que fue un experimento temprano en energía de punto cero. Otros creían que era el intento nazi de construir una máquina del tiempo. Imágenes satelitales de la década de 1990 revelaron una estructura masiva de hormigón llamada el Henge en la región. Un anillo de pilares que se cree sostenía la campana durante las pruebas. Ninguna agencia oficial ha reconocido el propósito del sitio. Si la campana realmente funcionó, entonces el Tercer Reich pudo haber estado más cerca que cualquier gobierno de desbloquear tecnologías de propulsión que aún hoy se consideran imposibles. Su desaparición, más que su existencia, alimenta la sospecha duradera de que la campana no fue destruida, sino escondida. Ya sea enterrada bajo secretos oficiales o llevada a otra parte del mundo, la campana sigue siendo un símbolo de un futuro manipulado y luego ocultado. El dispositivo de visión magnética. En los meses finales de 1943, en lo profundo de un laboratorio fuertemente custodiado cerca de Nordhausen, un grupo de ingenieros de las SS reveló un prototipo diferente a cualquier otro. No era un arma, ni un dispositivo de comunicación, sino algo mucho más inquietante. El objeto se asemejaba a un telescopio, excepto que sus lentes estaban hechas de un material cristalino negro, y su marco estaba encerrado en anillos magnéticos giratorios. El proyecto llevaba un nombre que apareció solo una vez en los archivos alemanes: Project Seher, que significa Proyecto Vidente. Según un informe de campo soviético fragmentario descubierto en la década de 1970, el dispositivo fue hallado por fuerzas del Ejército Rojo durante la captura de un convoy ferroviario secreto. Estaba almacenado en una caja forrada de plomo, etiquetada solo con el águila nazi y un número de serie encriptado. Cuando se probó bajo condiciones controladas, el dispositivo no emitió luz ni produjo imágenes convencionales. Pero al acercarlo a contenedores de metal sellados, reveló sus estructuras internas, engranajes, cables, e incluso escritura en superficies ocultas. Podía ver a través del acero. Exámenes posteriores realizados por científicos soviéticos en una instalación clasificada cerca de Lubyanka sugirieron que el dispositivo operaba bajo un principio desconocido para la óptica moderna. En lugar de depender de la refracción de la luz, utilizaba campos magnéticos fuertemente modulados que interactuaban con los materiales a nivel molecular, permitiendo al espectador mirar a través de objetos densos como si fueran transparentes. Algunos especularon que funcionaba detectando cambios en la resistencia electromagnética, traduciéndolos en retroalimentación visual a través del núcleo cristalino. La tecnología no se parecía a nada en existencia. Cuando se intentó desmontar, el sistema de lentes interno se disolvió en polvo al contacto con el aire. Solo se conservó un único anillo magnético superviviente, pero la composición de su aleación no pudo ser replicada. Los ingenieros soviéticos intentaron aplicar ingeniería inversa al dispositivo durante casi una década antes de abandonar el proyecto por completo. Nunca se publicó ningún registro público del proyecto Vidente. No existe ninguna patente. Los científicos alemanes originales involucrados desaparecieron o fueron absorbidos por los programas de posguerra de los aliados. En 1984, un exfísico de Alemania Oriental dio una entrevista de radio describiendo un periscopio nazi que podía penetrar el blindaje sin radiación. La grabación fue retirada del aire en menos de 24 horas, y nunca se volvió a saber del físico. Lo que queda es una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo un régimen en ruinas, rodeado por todos lados, producir un dispositivo que ninguna nación moderna ha reproducido? ¿Podría tal herramienta, en las manos equivocadas, ser utilizada no para el descubrimiento, sino para la vigilancia, el control o la eliminación selectiva? Si el proyecto Vidente fue real, significa que los límites de la percepción humana fueron violados hace mucho tiempo, y alguien se aseguró de que esa visión nos fuera arrebatada. El generador en frío. En febrero de 1945, dentro de una instalación cubierta de nieve en las afueras de Praga, ingenieros de la CSS se preparaban para evacuar, mientras las tropas aliadas se acercaban. Entre los artículos priorizados para su traslado, no había un arma, ni un sistema de comunicación, sino un dispositivo cilíndrico sellado, almacenado dentro de una bóveda refrigerada. Su nombre estaba marcado solo con estarcido rojo: Keltenlag 27. El generador en frío. Según fragmentos de archivos de la resistencia checa, era la pieza central de un programa experimental para producir energía limpia y continua sin combustible ni calor. A diferencia de los motores convencionales de la época, el generador en frío operaba en completo silencio.
Su núcleo albergaba un fluido magnético suspendido en una cámara presurizada, rodeado de anillos giratorios que inducían una corriente eléctrica a través de campos electromagnéticos cambiantes. La máquina supuestamente no emitía gases de escape, no requiera combustión y permanecía fría al tacto incluso durante su rendimiento máximo. Un ingeniero checo que desertó después de la guerra describió la sensación de estar cerca de ella como caminar junto a un glaciar en total oscuridad donde el aire mismo parece contraerse. Combatientes de la resistencia que se infiltraron brevemente en el sitio antes de su abandono reportaron caídas severas de temperatura, con paredes cubiertas de escarcha a pesar de que los sistemas de calefacción estaban activos. Los instrumentos cercanos fallaban. Las baterías se agotaban instantáneamente. Cuando intentaron desmantelar la unidad, el efecto de enfriamiento se intensificó, obligándolos a huir. En cuestión de días, la instalación fue vaciada y destruida por las fuerzas alemanas en retirada. No se recuperó ningún equipo. En 2003, un paquete sellado de notas técnicas alemanas de la guerra apareció en una subasta en Zúrich. En su interior había un esquema etiquetado como Magnetische Umkehrkammer, cámara de inversión magnética, que coincidía con las descripciones de la carcasa interna del generador en frío. Incluía detalles sobre una cámara de oscilación diseñada para manipular la entropía magnética, una idea no introducida formalmente en la ciencia occidental hasta décadas después. Los científicos actuales argumentan que una máquina que extraiga energía sin generar calor violaría las leyes termodinámicas conocidas. Pero referencias dispersas a tecnologías similares aparecen en los presupuestos de proyectos negros de posguerra, especialmente dentro de los laboratorios de campos soviéticos y estadounidenses que investigaban la energía de punto cero. El generador en frío nunca es nombrado, pero los diagramas parecen casi idénticos en principio. Ninguna institución convencional reconoce su existencia. Ningún museo tiene sus piezas. El nombre mismo no aparece en ningún archivo oficial nazi o aliado. Sin embargo, quedan suficientes fragmentos para sugerir que tal dispositivo pudo haber funcionado, o al menos haberse acercado terriblemente. Si funcionó, las implicaciones son asombrosas. Una fuente de poder que no requería combustible, no producía residuos y operaba en silencio podría haber transformado el mundo. Pero tal vez ese era el problema. Quizás nunca estuvo destinado a ser compartido. Quizás no fue destruido, sino escondido por aquellos que temían lo que podría deshacer. El arma de parálisis sónica. En el otoño de 1944, dentro de los confines fuertemente asegurados de los campos de prueba de Oranienburg, al norte de Berlín, un grupo de ingenieros de las SS activó un arma que no dejaba heridas físicas, pero que dejaba inmóvil a todo objetivo vivo dentro de su alcance. El experimento fue clasificado bajo el nombre de Project Schallbruch o fractura de sonido, y marcó uno de los episodios más perturbadores en la exploración del Tercer Reich sobre la guerra neurológica. El dispositivo en sí se parecía a un cañón de audio masivo, montado sobre una plataforma con ruedas, y con un emisor en forma de plato de casi 2 metros de diámetro. A diferencia del equipo sónico tradicional utilizado para la comunicación o la detección submarina, este emitía infrasonido, ondas de baja frecuencia por debajo del umbral de la audición humana, capaces de resonar con los órganos internos y el sistema nervioso. Informes de prueba descubiertos por la inteligencia británica después de la guerra indicaron que el dispositivo podía paralizar objetivos humanos a distancias superiores a los 30 metros. Los sujetos expuestos a una ráfaga de 10 segundos colapsaban sin resistencia, con sus músculos bloqueados y sin respuesta. Algunos permanecían conscientes pero incapaces de hablar o moverse. Un caso involucró a un sujeto de prueba cuyo ritmo cardíaco se volvió irregular durante varios minutos antes de normalizarse, sin ningún trauma físico. El líder del proyecto, el físico de las SS Dr. Hans Kammler, señaló que la neutralización de la resonancia vocal es alcanzable con una modulación de frecuencia sostenida entre 7 y 5 y 9 Hz. Lo que hace que esta tecnología sea aún más inquietante es la forma en que fue ocultada. Tras la derrota de Alemania, el sitio de Oranienburg fue reducido a escombros por bombardeos aliados dirigidos. Pero según un memorando de la OCS precursora de la CIA fechado en julio de 1945, un convoy de transporte que llevaba varios componentes del arma sónica fue interceptado cerca de Hamburgo. Su contenido, una vez catalogado, fue clasificado y transferido a instalaciones estadounidenses no reveladas. Los registros listan el dispositivo simplemente como matriz de modulación de frecuencia prototipo no letal. En 1972, un memorando filtrado de la corporación Rand mencionó brevemente un arma teórica que podría incapacitar hostiles a través de interferencia neurológica a niveles subaudibles. El proyecto nunca fue reconocido oficialmente y desapareció de informes posteriores. Las armas sónicas modernas, como las utilizadas para el control de multitudes, dependen de sonidos agudos y no se acercan al efecto incapacitante descrito en 1944. Ningún sistema conocido hoy puede paralizar un objetivo sin contacto, sin dolor y sin dejar rastro. El silencio que rodea al Project Schallbruch es revelador. No han sobrevivido planos. Ningún investigador habló públicamente. Y las pocas referencias que existen parecen desvanecerse tan rápido como aparecen. Si los nazis desarrollaron un arma que podía apagar el sistema nervioso humano usando solo vibración, representaría una de las intersecciones más aterradoras de la física y la biología jamás concebidas. Una máquina que no deja cicatrices, ni humo ni sonido, pero que incapacita a sus víctimas en segundos no es solo un avance. Es una amenaza a la idea misma de autonomía. La aeronave de cambia forma. En diciembre de 1944, operadores de radar estacionados a lo largo de la frontera francesa reportaron un objeto moviéndose en ángulos imposibles a través de una densa niebla. Cambió de forma en pleno vuelo, pasando de un contorno triangular a una silueta estrecha, antes de desaparecer por completo de la pantalla del radar. Los pilotos enviados a interceptarlo describieron una nave silenciosa y reflectante que parecía brillar y pulsar mientras se movía, distorsionando el aire a su alrededor. Lo que encontraron no era un jet ni un globo. Según archivos de posguerra recuperados de los archivos de Messerschmitt AG, pudo haber sido un prototipo del Project Silberspiegel, proyecto Espejo de Plata. Esta aeronave no tenía alas en el sentido convencional. En su lugar, estaba construida utilizando una serie de placas metálicas flexibles, dispuestas sobre una subestructura similar a un gel compuesta de ferrofluido y polímeros reactivos.
Los sistemas internos permitían que el cuerpo de la nave cambiara de forma en respuesta a cambios en la velocidad, la presión y la trayectoria. El propósito no era solo la adaptabilidad aerodinámica, sino la invisibilidad al radar y la disrupción visual. La piel estaba diseñada para doblar y refractar la luz, dándole la apariencia de metal líquido cuando se veía desde abajo. Los memorandos de ingeniería firmados por el Dr. Klaus Berger, un aerodinamista líder dentro de Messerschmitt, detallaban un sistema de propulsión que utilizaba una turbina magnética interna en lugar de combustible para jets. Esta turbina estaba conectada a una matriz de bobinas estabilizadoras de campo que creaba sustentación sin combustión, eliminando estelas de escape y firmas acústicas. No era solo la forma de la aeronave la que cambiaba durante el vuelo. Su interacción con la gravedad parecía fluctuar también. Un prototipo supuestamente completó 2 vuelos de prueba exitosos antes de desaparecer durante un tercero. No se recuperaron restos. Testigos de un pueblo cercano afirmaron ver un destello de luz azulada en el cielo, seguido de un silencio total. El evento fue marcado como un fallo de sistemas, pero nunca se determinó una causa formal. Cuando las fuerzas aliadas llegaron al hangar subterráneo en Augsburgo donde se había desarrollado la aeronave, encontraron la instalación inundada y equipada con explosivos. Una sola sección del fuselaje permaneció intacta, pero su piel exterior se había deteriorado hasta convertirse en una sustancia gelatinosa que desafiaba el análisis. Muestras fueron tomadas por científicos estadounidenses y enviadas a Wright Field en Ohio, donde fueron clasificadas como compuestos avanzados no identificables. Ninguna fue mostrada al público jamás. En la aviación moderna ninguna nación ha creado con éxito una nave capaz de transformarse en vuelos sin flaps mecánicos o bisagras. Los experimentos en ingeniería biomimética están en curso, pero nada se compara con las descripciones encontradas en los documentos alemanes originales. Si el Project Silver Spiegel alcanzó capacidad operativa, significa que los límites del diseño de aeronaves e incluso nuestra comprensión de la materia sólida fueron empujados mucho más allá de los límites de la ciencia aceptada. Un avión que podría cambiar de forma en pleno vuelo y evadir la detección, no solo redefiniría la guerra, sino que exigiría reescribir todo lo que creíamos saber sobre aerodinámica. La armadura líquida. En la primavera de 1945, mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia el centro de Alemania, un oscuro laboratorio de materiales cerca de la ciudad de Blankenberg fue evacuado a toda prisa. En su interior, ingenieros bajo la jurisdicción de las SS habían estado probando una forma revolucionaria de protección personal, una armadura que fluía como el agua, pero se solidificaba al impactar. Referido internamente como Project Haustal, o piel de acero, el material representaba una desviación radical del revestimiento de metal y los compuestos rígidos. Fue descrito en un memorando recuperado como una membrana fluida sensible capaz de conversión de choque. Testimonios de prisioneros checos obligados a limpiar el laboratorio informaron que los guardias, vistiendo uniformes experimentales negros con brillos oscuros y lustrosos, realizaban extraños ejercicios de movimiento dentro de las cámaras de impacto. Al ser golpeados por balas de goma o pesos pesados, los trajes emitían una vibración aguda y luego volvían a su estado fluido en segundos. La superficie brillaba como el aceite, pero al ser probada bajo presión, resistía la penetración con una eficiencia que rivalizaba con el acero. Un informe de campo de las SS señaló una desviación exitosa de rondas de pequeño calibre a corta distancia sin lesiones para el usuario. Un informe de análisis químico, aunque limitado, indicó que el material se basaba en una suspensión de nanopartículas magnéticas dentro de un fluido no newtoniano espesante por cizallamiento. Al ser golpeado por un objeto de alta velocidad, los campos magnéticos dentro del fluido se alineaban instantáneamente, haciendo que se solidificara momentáneamente y dispersara la energía cinética a través de la superficie. Una vez que cesaba el impacto, las partículas volvían a un estado desordenado, permitiendo que el fluido se volviera flexible nuevamente. Cuando las tropas aliadas llegaron a la instalación, encontraron solo cubas vacías y un solo guante blindado fusionado a la pared de un laboratorio. Según un resumen clasificado de la OCC fechado en agosto de 1945, el compuesto activo de la armadura se había degradado durante el almacenamiento, y los intentos de reproducirlo fallaron debido al comportamiento coloidal inestable en las adiciones post-sintéticas. Nunca se recuperó un traje completo. Durante décadas, el concepto de armadura fluida fue considerado teórico, hasta que en 2006, investigadores de defensa británicos anunciaron el desarrollo de un tejido espesante por cizallamiento diseñado para mejorar los chalecos de Kevlar. La comunidad científica lo aclamó como revolucionario. Sin embargo, los principios detrás de él, e incluso los materiales utilizados, tenían similitudes inquietantes con las notas olvidadas del Project Haustal. ¿Por qué tardó 6 décadas la ciencia moderna en redescubrir públicamente algo que parecía existir en los últimos días de la Alemania nazi? ¿Por qué los únicos documentos supervivientes fueron enterrados en archivos suprimidos? Si la armadura líquida fue real, entonces la idea misma de vulnerabilidad en el campo de batalla podría haber terminado antes de que comenzara la Guerra Fría. Un traje que fluía como piel pero se endurecía como acero no es meramente avanzado. Bordea la ciencia ficción, a menos, por supuesto, que nunca fuera ficción en absoluto. El amplificador del pensamiento. En marzo de 1945, dentro de un anexo de investigación neurológica remota oculto en los Alpes austríacos, científicos nazis bajo la autoridad de la ANNRV lanzaron la fase final de un proyecto con el nombre en código Gedankenträger, portador del pensamiento. El objetivo no era observar la mente sino potenciarla. En el centro del proyecto se encontraba un dispositivo similar a un casco, construido con filamentos de plata entrelazados, lentes de cuarzo y anillos de inducción de cobre. Su capa exterior estaba recubierta con mica y vidrio aislado, mientras que la estructura interna estaba tachonada con cristales amplificadores colocados en una matriz formada para reflejar las vías neuronales. Fragmentos recuperados de notas de ingeniería de las SS sugieren que el casco fue diseñado para recibir, amplificar y transmitir impulsos neuronales a través de una serie de campos magnéticos oscilantes. Las pruebas iniciales en voluntarios registraron no solo picos en la actividad de las ondas cerebrales, sino perturbaciones en el equipo magnético cercano y movimientos sutiles de pequeños objetos metálicos en las mesas de observación. El ingeniero principal describió un incidente en el que un sujeto de prueba entró en un estado emocional intenso, después de lo cual la aguja de una brújula en el lado opuesto de la habitación comenzó a girar incontrolablemente durante varios minutos. Registros adicionales documentaron efectos secundarios erráticos, alucinaciones vívidas, ritmos cardíacos interrumpidos y, en un caso, afasia temporal seguida de una ráfaga de recuerdos telepáticos de información nunca proporcionada. Un memorando hizo referencia a la recuperación de memoria no local, un fenómeno donde el sujeto describió eventos personales de la vida de otros individuos dentro de la sala de pruebas, con detalles verificables. Aunque no se hicieron afirmaciones explícitas de lectura de mentes,
Las implicaciones eran profundamente perturbadoras para los involucrados. El experimento final fue cerrado abruptamente tras la muerte repentina de un sujeto de prueba que sufrió una hemorragia cerebral masiva durante una fase de transmisión de alta intensidad. En 24 horas, la instalación fue evacuada, el equipo sellado en cajas de acero y el proyecto borrado de todos los registros formales. Las cajas nunca fueron recuperadas. Años más tarde, en 1967, apareció una foto en una revista técnica de Alemania Oriental, ahora desaparecida, que mostraba un dispositivo con forma de casco casi idéntico al prototipo Gedankentrager, mal etiquetado como un aparato temprano de terapia de electrochoque. La foto fue eliminada de reimpresiones posteriores, y el autor no fue visto nuevamente en círculos académicos. Si el amplificador del pensamiento existió, y funcionó incluso parcialmente como se afirmaba, entonces el potencial humano pudo haber tocado ya los bordes de algo más allá de la cognición. Un dispositivo que no simplemente registra el pensamiento, sino que lo empodera, podría hacer irrelevante cada arma, cada código y cada muro.